Gracias. Es un gozo poder una vez más reunirnos, compartir juntos, cantar con gozo y entusiasmo como lo hemos hecho. Serviremos al Señor, nuestra motivación. Que el Señor en su gracia nos permita continuar sirviéndole para su gloria. En la mañana de hoy continuamos nuestra serie de predicación del libro de Nehemías. Y es nuestro deseo que esta combinación de predicaciones y también ejercicios prácticos en los cuales estamos sirviendo los unos a los otros en la obra de Cristo nos ayude a reorientar nuestros corazones, nuestras mentes a la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia, como hijos de nuestro Señor y Salvador. Y yo quisiera entonces iniciar con una oración encomendando este tiempo al Señor en total dependencia de Él. Padre, te necesitamos. Señor, ciertamente hemos cantado y hemos elevado nuestras voces reconociendo y recordando que fuimos rescatados de las garras del pecado y que en tu gracia tú soberanamente nos has escogido con un propósito. Y Padre, ahora queremos animar a tu iglesia a que abrace esta verdad de servirte con todas sus fuerzas. Señor, hay una oposición. Nuestra carne, nuestro pecado, el mundo, el enemigo se oponen contra tus hijos. Te pedimos, Señor, que aquel que ya ganó en la cruz del Calvario, resucitando entre los muertos también, sea nuestra esperanza y nuestra ancla, nuestra motivación a servir. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo se encuentra en una región llamada Giza en Egipto, también conocida como la pirámide de Keops o la pirámide de Jufu. Fue construida durante el reinado del faraón Keops en la 4ª dinastía entre el 2580 a.C. y el 2560 a.C. La construcción de la pirámide involucró alrededor de 4,000 trabajadores fijos que trabajaban regularmente en la pirámide, entre canteros, transportistas y albañiles. La construcción se extendió por unos 20 años, en donde se colocaron meticulosamente 2.3 millones de bloques de piedras, con un peso total equivalente a 5 millones de toneladas de roca. Su increíble destreza de estos hombres permitía la colocación de una piedra cada 2 minutos, un ritmo sorprendente aún para la actualidad, para los tiempos de hoy en la actualidad. Investigaciones modernas reciben la información de que aproximadamente en estos 20 años se utilizaron entre 20 y 30 mil individuos para construir aquella gran famosa pirámide deseada y llamada a construir por el egipcio Keops. Las personas contratadas, sigue diciendo el artículo, tenían una labor bien ardua y tenían que separarse por 3 meses de sus hogares y mantenían una dieta muy rígida y específica para tener las fuerzas diarias de construir entonces la pirámide. Y hermanos, el legado de la pirámide trasciende su imponente estructura, centrado en la atención que quería el rey demostrar a todo el que la viera. Todo el que viera la pirámide quería comunicar la grandeza, el poder, la autoridad que tenía él como soberano en su dinastía. La gran pirámide de Giza nos enseña que los grandes logros en la historia surgen como resultado de una mente enfocada y de la labor de muchos para ejecutarla. De la misma manera,
Y aún con mucho más peso, amada iglesia, el libro de Nehemías nos muestra cómo la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue posible gracias a la activa participación de muchos. Así como cada trabajador en la construcción de pirámides de Giza tenía un papel esencial, cada individuo en la obra del reino de Dios tiene un rol valiosísimo. Dios nos invita entonces a jugar un papel importante, no a construir una pirámide, pero a construir y avanzar su reino. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, Él en su gracia te ha salvado, te ha rescatado, te ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz con un propósito muy específico, el que avancemos su reino, hermano y hermana. Y a través de la historia, todo movimiento significativo ha requerido la labor de muchos. Por encima del protagonismo de los pocos, siempre se ha necesitado de los muchos para avanzar cualquier proyecto. El avance del reino de Dios no depende únicamente de los pocos que lideran, escuchen bien, sino de los muchos que sirven. El avance del reino de Dios no depende de los pocos que lideran, sino de los muchos que sirven. Y es por eso que la verdad central de este pasaje nos recuerda esta importante realidad. Tú y yo debemos usar nuestros dones y talentos para el avance del reino de Dios. Si el avance del reino de Dios no depende de los pocos que solamente lideran, sino de los muchos que también sirven, tú y yo tenemos la labor, el rol de utilizar nuestros dones, nuestros talentos para el avance del reino de nuestro Señor. Y a través de esta serie estaremos utilizando esta frase vez tras vez: el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y quizás algunos aquí se estén preguntando, ¿qué implica, qué comprende el reino de Dios? Y antes de nosotros profundizar en nuestro texto, yo quisiera entonces hacer una pequeña observación sobre cómo nos enseña la Biblia, cómo describe la Biblia el reino de Dios. El reino de Dios en las Escrituras es descrito como el gobierno eterno y espiritual, donde Dios gobierna sobre toda su creación. Ese es el reino de Dios, y donde su perfecta voluntad siempre se cumple. No hay nada que escape de la hermosa voluntad, perfecta voluntad de nuestro Dios. Y en las Escrituras tenemos dos aspectos del reino de Dios. Tenemos el aspecto que los reformados le llaman, la teología reformada le dice, como el reino que ha llegado pero aún no ha llegado. El reino que ha llegado pero no se ha consumado. Esto significa que el reino de Dios es tanto una realidad espiritual en nuestras vidas como creyentes, pero también tiene otro aspecto en el cual el reino se va a completar en un futuro. Miren uno de estos ejemplos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 28. El reino, una realidad presente. Pero si yo expulso a los demonios, dice el Señor Jesús, por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios, ¿qué dice? ¿A qué? ¿A qué? Llegado a ustedes. Entonces, en ese sentido, el Señor en su palabra nos está diciendo, mi presencia, mi obra aquí es el inicio, es el comienzo, es el lanzamiento y la influencia del reino de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo nos recuerda esa verdad. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado, entonces nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos sacó del reino antiguo, de las tinieblas donde estábamos, y ahora pertenecemos al reino de Dios, el reino de su Hijo amado. Entonces, en un sentido, cuando hablamos de el reino, se entiende o se comprende en base a estos pasajes bíblicos como el cumplimiento presente, el aspecto presente en el cual tú y yo estamos viviendo cuando venimos a ser hijos de Dios. El otro aspecto del reino de Dios, mis hermanos,
se habrá de cumplir en un futuro, cuando el Señor complete su obra perfecta. Miren cómo dice Mateo capítulo 25, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hablando Cristo, en su gloria, y todos los ángeles con él, todavía no ha llegado ese tiempo, entonces Él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a uno de otros, como el pastor separa a ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Este aspecto del reino que describe Cristo es un aspecto futuro, es una visión de lo que se va a completar en un futuro específico, cuando el Señor venga y establezca y complete la consumación de su reino. Entonces, cuando hablamos del reino, tenemos esas dos categorías: el aspecto en el cual el reino se está viviendo aquí y ahora. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Cristo comienza a reinar en tu vida y en tu corazón. Y otro aspecto en el cual también Él habrá de consumar su reinado en un futuro. En esencia, todo cristiano está viviendo aspectos del reino de Dios en estos momentos a través de tu fe en Cristo Jesús. Todos nosotros. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Es una realidad hermosa, mis hermanos, y transformadora. No se trata de un poder terrenal como le esperaban los judíos, sino del gobierno de Dios en el corazón de las personas, en el corazón de los creyentes, como supremo, como todopoderoso, como soberano, como rey de reyes y señor de señores. Pero recuerda, hay un futuro glorioso cuando Jesús va a regresar y habrá de completar ese reino. Y hemos utilizado el lema y la frase avanzando, construyendo el reino de Dios. Y esto nos lleva entonces a esta realidad. Si esto es realidad, como hemos visto en estos pasajes, que el reino tiene varios aspectos, en el cual es presente y también es futuro. Tú y yo entonces, mis hermanos, tenemos que vivir, tenemos el llamado de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si el reino de Cristo es real y es presente hoy día, el propósito tuyo y mío, nuestro diario vivir, debe ser avanzar el reino de Dios. Avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, el pasaje de Nehemías nos va a enseñar dos verdades sencillas que nos va a ayudar entonces a ver cómo avanzamos el reino desde el punto de vista histórico allí en el capítulo 3, pero también desde el punto de vista práctico en nuestros días en la iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo avanzamos el reino de Dios juntos? Y ese es el título de nuestro mensaje: avanzando el reino juntos. Avanzando el reino juntos. Nos servirá a recordar el contenido de los capítulos anteriores. En el capítulo 1 recuerdan a Nehemías, tiene una carga al saber, al conocer que las murallas de Jerusalén están destruidas. Y él confiesa su pecado, él clama su pecado, como nos explicaba el pastor Carlos poderosamente la semana pasada, porque él reconocía que las murallas habían sido derribadas, destruidas, atacadas por el justo juicio de Dios, al pueblo haberse apartado del Dios verdadero y correr tras los dioses paganos. Le llega una carga, una preocupación sobrecogedora entonces a Nehemías, y él decide entonces, por medio de la obra de Dios, por medio del milagro de Dios, el rey Artajerjes entonces observa el rostro caído de Nehemías y le dice: Nehemías, ¿qué tienes? Y él le comparte: nuestra ciudad, mi ciudad está en ruinas, está destruida.
El rey entonces Artajerjes prácticamente le da su tarjeta American Express a Nehemías para que vaya y compre todo lo que necesite para la reconstrucción del templo en aquel entonces. Y Nehemías no solamente tiene una carga, no solamente ha confesado sus pecados, sino que tiene cartas entonces que van delante de él representándole para que nadie estorbe la obra que Dios está haciendo. Y el pastor Carlos nos hacía un poderoso recordatorio de que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, podemos superar los obstáculos cuando parecen imposibles, y que la gloria de Dios debe ser nuestro mayor deseo. Teniendo eso como contexto, ¿cómo avanzamos el reino juntos? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, en primer lugar, avanzamos el reino juntos abrazando con urgencia la tarea que tenemos por delante. Abrazando con urgencia la tarea que tenemos por delante. Miren conmigo el versículo hacia atrás, vayan un poquito hacia atrás en Nehemías capítulo 2, cuando Nehemías le comparte entonces a las personas allí el deseo y lo que Dios había puesto en sus corazones. Miren conmigo el versículo 18 del capítulo 2. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras del rey que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la obra. Capítulo 3, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote inmediatamente se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas, y la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de Sién y hasta la torre de Hananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó. A su lado edificó Zacur, hijo de Imri. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Este pasaje refleja el tono general de todo el libro de Nehemías. El libro de Nehemías tiene un tono y una forma gramática dentro del contexto histórico de escribir, en el cual comunica cierta urgencia de parte del pueblo para hacer la labor y la obra de Dios. Más adelante vamos a ver cómo esta urgencia es tan clara que en ocasiones estaban construyendo con un ladrillo y estaban con otra mano, tenían sus armas defendiéndose en contra de los ataques de sus enemigos. Y aunque parezca insignificante para nosotros, o quizás no entendamos el peso de lo que implicaba que las murallas habían sido destruidas, debemos entender que las murallas de Jerusalén era un tipo de identidad para el pueblo de Dios. Las murallas de Jerusalén no eran solo barreras físicas, era un símbolo de la identidad y herencia de la ciudad. Reconstruir las murallas fue un acto de restaurar la dignidad de la ciudad y proclamar su identidad. En el capítulo 2, Nehemías dice: vamos a trabajar para que no seamos más tipo de burla a los demás, para que las naciones no nos miren y nos digan: estos son unos perdidos, estos son unos desahuciados que no tienen ni paredes para ellos defenderse. Pero las murallas también servían como seguridad para defenderse en contra de los enemigos del pueblo de Dios mismo. Pero las murallas, hermanos, tenía un llamado y un enfoque aún más importante: el hecho de que Dios estaba llamándoles a reconstruirlas. Requería de una urgencia y de una atención muy especial. Dios estaba obrando. Dios puso carga en Nehemías. Dios puso generosidad en el corazón del rey asirio. Dios abrió camino para que ellos llegaran. Y cuando llegaron, Dios había movido no solamente el corazón de Nehemías, sino de todo un pueblo allí en Jerusalén, deseosos de hacer la obra de Dios. Pero miren algo. Aunque estos puntos son importantes acerca del por qué reconstruir las murallas tenían un significado espiritual para el pueblo. Jerusalén tenía un gran significado espiritual para el pueblo de Dios. Era la ciudad donde Dios se encontraba, en el templo, en donde la presencia de Dios se hacía notoria. Pero el corazón del pueblo se había apartado de Dios, recibiendo el justo castigo de Dios por irse tras falsos ídolos.
Dios está entonces castigando a la ciudad, y parte de lo que visiblemente se veía en ruinas era un reflejo de la relación del pueblo con Dios mismo. Una relación arruinada, una relación destruida por el pecado. El estado arruinado de Jerusalén reflejaba el estado de su relación con Dios. Reconstruir las murallas era un imperativo espiritual para restaurar la integridad de la ciudad y honrar el nombre de Dios. En ocasiones en el Antiguo Testamento tenemos varios escenarios en donde el pueblo de Dios dependía y necesitaba entonces la confirmación de la presencia de Dios con ellos. Y se culminaba entonces con el Señor morando allí en medio de ellos. Y al el templo estar destruido, las murallas estar destruidas, era un símbolo que comunicaba a todo el pueblo: Dios nos ha abandonado, Dios no está con nosotros. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías, en nombre del pueblo, confiesa y llama a confesar a todo el pueblo, a arrepentirse y a volver a tornarse a Dios. Y la reconstrucción era un reflejo del deseo que ellos tenían de volver a Dios mismo. Y es interesante la urgencia con la que ellos toman esta tarea. Inmediatamente se ponen a trabajar. Nehemías en el capítulo 2 les dice a ellos: esto es lo que el Señor me ha dado, el Señor ha abierto puertas. Inmediatamente, no perdemos tiempo, inmediatamente tenemos a hombres trabajando de inmediato, queriendo entonces poner manos a la obra para esta gran encomienda que Dios nos ha dado. Había un sentido de urgencia. Necesitamos hacer esto, necesitamos involucrarnos, no podemos ser pasivos. La iglesia de Cristo tiene un llamado, el cual nosotros necesitamos abrazar con urgencia. Y ese es el llamado en Mateo 28, el cual nos llama a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Ese es el llamado del pueblo de Dios a su pueblo. Y la misma urgencia que reflejaron allí los constructores y Nehemías, debemos tenerlas tú y yo para reconstruir y para llevar el mensaje de reconciliación a los perdidos en nuestra ciudad y en el mundo. Necesitamos, hermanos, abrazar esta urgencia de hacer, de servir, de llevar el mensaje a los perdidos. Es interesante como el apóstol Pablo nos comunica la seriedad y la urgencia de la vida cristiana, comparándola con una guerra y la iglesia de Cristo como soldados. Miren Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, fortalécense en el Señor, en el poder de su fuerza. Revístanse de toda armadura para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, la vida cristiana es un campo de batalla. Es un campo de batalla en el cual tú y yo debemos estar alertas, atentos y ceñirnos, armarnos, ponernos todas estas cosas que nos van a ayudar a ser exitosos en el campo de batalla con la bendición y ayuda de Dios. Y en 2 de Timoteo, aún más lo dice más explícitamente, capítulo 2, versículos 3 y 4. Sufre pues penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y lo que Pablo está diciendo es algo bien interesante, es: tomen en serio, despierten, abran sus ojos a la realidad de que estamos en una batalla espiritual. Despierta.
un sentir de urgencia en tu corazón. En donde no vivas la vida en el día a día simplemente de manera monótona o pasajera. Reconoce que hay un mundo espiritual alrededor de nosotros y necesitamos tener ojos espirituales que nos permitan entonces ver, comprender cómo el enemigo en ocasiones está queriendo destruir a nuestras familias, a nuestras escuelas, a nuestra ciudad, y con el poder y la gracia de Dios poder estar listos para presentar defensa, poder estar listos para llevar el mensaje de paz y reconciliación a aquellos que tanto lo necesitan. Necesitamos despertar un sentido de urgencia internamente en nuestros corazones. Oh, mis hermanos, vivimos en tiempos, uno de los tiempos más difíciles, que se nos hace muy cuesta arriba enfocar nuestras mentes y corazones en una sola cosa. Si contamos cuántas veces miramos nuestros celulares, si contamos cuántas veces nos distraemos con las redes sociales, si contamos cuántas veces nos distraemos con cosas triviales, nos daremos cuenta que en ocasiones la iglesia de Cristo ha perdido su urgencia de vivir para el avance del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos durado 1, 2, 3 horas enfrente de una pantalla y hemos desperdiciado nuestro tiempo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado cargar con tantas cosas en el día a día y en la vida, que en la fila del supermercado o en el trabajo o en la escuela hay personas alrededor de nosotros sufriendo, esperando escuchar un mensaje de aliento o esperanza? Pero yo estoy tan sumido en mí mismo, no tengo urgencia de llevar ese mensaje a otros porque estoy tan enfocado en mí y la vida se trata absolutamente todo de mí, que perdemos oportunidades de llamar a otros y de animar a otros, de confrontar a otros, de bendecir a otros con ojos espirituales, reconociendo que vivimos en tiempos difíciles. ¿Saben qué? Noten como en este mismo pasaje de Nehemías capítulo 3, hubieron algunos que no tenían esa urgencia. Miren conmigo el versículo 5 de este pasaje de Nehemías, capítulo 3. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. ¿Qué está pasando aquí en este pasaje? Lo que está sucediendo es lo siguiente: el Señor habla, el pueblo responde, tenemos que hacer esto. Esto tiene connotaciones de seguridad, esto tiene connotaciones de identidad, esto tiene connotación espiritual. Vamos todos a la obra, vamos a trabajar. Pero algunos dijeron, yo no quiero trabajar, yo no quiero involucrarme. Los tecoitas hicieron su trabajo, la ciudad, pero los nobles, los líderes de esa ciudad no estaban dispuestos a trabajar en la obra del Señor en ese momento. Estos grandes de la ciudad creyeron que estaban por encima del trabajo arduo y así no se unieron a la obra que Dios les estaba encomendando. Un autor lo pone de esta manera: literalmente, la idea en el hebreo que se nos comunica aquí es que no se querían someter, no inclinarían sus cuellos a lo que Jehová quería que hicieran, reconstruir los muros. El verdadero problema era la sumisión. Tal vez pensaron que tenían un mejor plan o que no querían gastar sus energías en algo trivial como la construcción de las murallas. Cualquiera que sea la razón, pueden estar seguros que después lo lamentaron porque quedaron en infamia como una de las personas no mencionadas en el capítulo que no trabajaron en la obra de Dios. Dios claramente obrando, Dios claramente abriendo puertas, Dios dirigiendo por fe a
a su profeta, les hace un llamado a todos ellos. Y este grupo de nobles, de líderes, de personas bien establecidas, se habían acomodado, estaban cómodos como estaban viviendo, no sentían urgencia o necesidad de hacer nada por el reino, porque sentían que sus vidas estaban resueltas en sí mismo. Eso de construir, de trabajar, de ir a orar y confesar mis pecados continuamente, fue algo que ellos mismos rechazaron. Y mis hermanos, debemos guardar nuestros corazones, porque recuerden que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, estamos de paso. Y hermanos, la obra de la etapa crucial en la vida de nuestra iglesia en la cual nos encontramos recién comienza, mis hermanos. Somos una iglesia bebé. Y escucha bien, la obra de Cristo va a requerir que todos aquí pongamos de nuestra parte y que luchemos contra el egoísmo y el pecado del conformismo como lo hicieron los teoquitas. Que cuando tengamos que ir a evangelizar a los ríos y los jardines, no pongamos excusa de que está muy caliente, o no pongamos excusa de que estoy cansado, sino que hagamos un esfuerzo de sacar una hora de tu concurrida semana para pasar y llevar el mensaje de salvación y esperanza a los perdidos. Oh hermanos, no nos acomodemos, damos gloria a Dios por esta hermosa edificación que tenemos, pero la obra de Cristo en Ciudad de Gracia apenas comienza. Estemos dispuestos a botar el forro por la causa de Cristo, limpiando ventanas, limpiando lo que haya que hacer, aconsejando, saliendo a predicar, saliendo a aconsejar a aquellos que lo necesiten, animándonos entre nosotros al amor y a las buenas obras. Pero no seamos una iglesia perezosa como los tecoitas, sino que seamos activos y veamos con urgencia la necesidad que tenemos de vivir para el reino. Despierte esa urgencia. Despierte esa urgencia. ¿Tú sabes cómo se ve esa urgencia? Esa urgencia se identifica con tu tiempo con Dios en la palabra. Esta urgencia vino en Nehemías y en todo el pueblo, porque más adelante el contemporáneo Esdras dice que ellos abrieron la palabra de Dios y fue leída a toda la congregación. Y al exponerse a la palabra de Dios, escucharon el mensaje de Dios. Y fueron confrontados una vez más con su necesidad de hacer algo especial con sus vidas. Y este llamado era el de reconstruir las murallas con un propósito físico, pero también con un propósito espiritual. Y hermano, muchas veces perdemos esta urgencia de conocer cuál es la voluntad y el plan de Dios y el deseo de Dios para nuestras vidas, porque no nos hemos sumergido en el océano hermoso y bendito de su santa y bendita palabra. Hermanos, hasta que no tomemos esta disciplina en serio, de conocer a Dios y de derretirme delante de Él en completa consumación en su palabra, vamos a ser presa fácil del conformismo en el día a día en la fe cristiana. Yo mismo confieso que aún como pastor necesito hacer un esfuerzo extraordinario en ocasiones para luchar con mi propia carne, para organizar mi calendario y mi horario, para poder asegurarme de que la palabra de Dios está dentro del plan de mi día a día, pero que es una prioridad, no es la cola al final de la fila. Y hermanos, si somos honestos, noten la relación que existe. En los tiempos en los cuales nos exponemos a la palabra, son los tiempos en los cuales conocemos más a Dios, servimos más a Dios y podemos experimentar la presencia de Dios. Así que, si tú has perdido esa urgencia, si tu día a día es sumergido en las redes sociales o en muchas otras distracciones de los deportes, de los negocios, del trabajo, comienza allí. Comienza abriendo las escrituras y di: Señor, habla que tu siervo escucha.
Y dile al Señor, yo quiero conocerte, yo quiero enamorarme más y más de ti. Y a través de las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios tiene una urgencia. Esta urgencia fue tan grande que Él tuvo que enviar a su único Hijo Jesús a morir por los pecados de personas inmerecedoras como tú y como yo. ¿Qué tan urgente era nuestro pecado? ¿Qué tan horrendo era nuestro pecado? ¿Qué tanta fue la emergencia que tiraba alertas de peligro y señales de cuidado a las huestes celestiales? Eran bien grandes, eran bien horrendas, ofendían a un Dios 3 veces santo. Y Cristo, enviado de Dios, vino a morir por ti y por mí. Y todo el plan de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es una historia que entrelaza entonces el plan de rescate de Dios para con su pueblo. Y lo encontramos y nos alimentamos y despertamos ese sentir de urgencia cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Un ejemplo de esto, estaba debatiendo si lo hago o no, pero ustedes conocen la intención de mi corazón. Hace varias semanas teníamos una clase de visión y fundamentos aquí, y estaba yo con el hermano Roberto y yo estábamos comprando un hielo y unas cosas en la cadena, que eso va a ser un problema porque uno compra mucho ahí cuando uno viene ahora aquí. Y hablando con la joven, yo le doy el RNC de la iglesia, porque Jan siempre nos dice, tiene que pedir el RNC. Entonces Jan pedí el RNC y lo pone, y ella lee Iglesia Ciudad de Gracia, y ella sus lágrimas comienzan a salir, y Roberto y yo nos miramos como, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos ayudar? Y ella comentaba cómo su niño de apenas 1 año sufrió una caída. Al ser llevado a un hospital público le hicieron una mala práctica médica y está tendido en cama. Come a través de un tubo, no puede levantarse, no puede moverse, y eso rompe su corazón. En mi deseo de querer ayudar, oramos por ella, Roberto y yo allí brevemente, oramos por ella como pudimos en medio del trabajo de ella. Y más adelante entonces, han pasado varias semanas. Y les soy honesto, yo mismo me he distraído y no le había dado seguimiento a Lana. Tantas cosas. Y ayer ella me ve en el supermercado otra vez. Y me dice, usted no me llamó. Me quedé esperando su llamada. Yo le dije, cuánto lo siento, Alana. A mí se me pasó totalmente. Y puse mis excusas. Es que tú sabes, estamos tan ocupados. Estamos ahora limpiando la iglesia y todo esto. Y yo sentía como el flechazo del Espíritu Santo diciendo, no son excusas. Pero ¿saben qué pasó, mis hermanos? Yo mismo me dejé ahogar, me dejé distraer. En ocasiones malgastando mi tiempo y poniendo a un lado la necesidad tan grave de una joven con un niño de 2 años, poniéndome a mí por encima de la necesidad que otros tenían y una oportunidad de avanzar el reino. ¿Cuántas oportunidades tenemos tú y yo en el día a día de ver con ojos espirituales y de responder esta pregunta: ¿cómo yo puedo hoy avanzar el reino de Dios? Esa debe ser tu motivación. Si tú tienes tu negocio y está prosperando, ¿cómo yo avanzo el reino a través de mi negocio? Los pastores de Ciudad de Gracia, cuando estamos tratando de tomar una decisión, nos miramos y decimos, ¿qué va a avanzar el reino de Dios? Al contratar a alguien, al hablar con tus hijos, a disciplinar a tus hijos, al hacer todo lo que vayas a hacer, debe estar medido por esta gran verdad, esta gran pregunta: ¿cómo avanza esta palabra, esta actitud, este pensamiento, esta acción, el reino de Dios? Necesitamos esa urgencia
Necesitamos esa urgencia como la tenía el pueblo de Dios en aquel entonces. En segundo lugar, no solamente avanzamos el reino con este sentido de urgencia, abrazando con urgencia la tarea que tenemos por delante, sino que también avanzamos el reino de Dios juntos, abrazando la unidad y la diversidad de dones en el pueblo de Dios. Avanzamos el reino de Dios juntos haciendo esto, hermano. Abrazamos la unidad y la diversidad de dones en el pueblo de Dios. En el versículo 1 del capítulo 3, el sumo sacerdote Eliab se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron. En el versículo 8, los orfebres eran personas que trabajaban los materiales preciosos. Habían perfumistas, escuchen esto. Habían personas de la alta clase, de la baja clase, trabajadores comunes, oficiales del distrito. Todos se unieron con un solo propósito, con una unidad de pensamiento: hacer la obra de Dios misma. La pared, dicen los estudiosos, eran aproximadamente 4.8 kilómetros cuadrados allí, redondos, que ellos tenían que cubrir. Era una gran labor la que tenían que ellos que encomendarse. Y comenzó con el sumo sacerdote dirigiendo con valentía, dirigiendo con ejemplo, con su ejemplo, la construcción entonces de la puerta de las ovejas. Dicen los estudiosos aquí que la puerta de las ovejas, como dice allí, eran donde normalmente todos los animales entraban al pueblo, pero específicamente las ovejas entraban por aquel lugar. Y eventualmente esas ovejas iban a ser, algunas de ellas, sacrificadas como representación del pecado de los hombres delante de Dios, y el sacrificio que apuntaba entonces a un cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. Pero noten que el sumo sacerdote, en su posición religiosa de máxima autoridad allí, toma bloques, toma piedras y comienza a ensuciarse las manos a trabajar diligentemente. Eso es un gran ejemplo para todos nosotros. No hay obra dentro del reino de Dios que sea suprema o mayor a la otra. Juntos avanzamos el reino utilizando todos nuestros dones para la gloria de Dios. Y es interesante que el sacerdote allí invita a los demás levitas sacerdotes a hacer lo mismo y contagia entonces a todo el pueblo. Si yo veo al líder involucrarse en la obra y ensuciarse las manos, los demás dijeron: también queremos servir al Señor. Es interesante que el verdadero líder no puede demandar de otros aquello que él mismo no está dispuesto a hacer. Y eso es lo que nos enseña aquí este pasaje. El verdadero líder no puede demandar de otros lo que Dios mismo le ha llamado, lo que él mismo está dispuesto a hacer. El campamento de Wilds en los Estados Unidos, en la ciudad de Carolina del Norte, recibe más de 1,000 camperos en un proceso, en un tiempo largo durante el verano. Uno de los campamentos cristianos más grandes. Es un tiempo hermoso allí. Y es interesante que se dice la historia que el director del campamento, de este gran campamento, más de 1,500 camperos en un verano completo, aún con su autoridad, cuando los fines de semana se distribuían la limpieza de las instalaciones, el director del campamento, para sorpresa de todos, elegía limpiar los baños. Nadie quería limpiar los baños porque los baños eran bien sucios. Imagínense una cabaña de jovencitos que a veces ni se bañaban bien y a veces hacían desastres en esa cabaña allí. Y él decía: yo voy a limpiar lo que todo el mundo no quiere hacer, estoy dispuesto yo a hacer. El sacerdote allí dirigió con su ejemplo. Y hermanos, a una magnitud aún mayor, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como decía Mario anteriormente, quien siendo Dios mismo, no igualó el tener ese privilegio como cosa que aferrarse, sino que vino y murió por ti y por mí. El líder de líderes, el creador del universo, el autor de todo bien, el rey de reyes y señor de señores, vino y sirvió como un siervo. De igual manera tenemos que hacerlo tú y yo. Tenemos que hacerlo tú y yo.
Es interesante que ese servicio involucraba el que muchas personas allí no estaban cómodas con lo que estaba haciendo. Yo estaba leyendo este pasaje y yo me reía. ¿Qué hace un perfumero trabajando construcción? Eso es como pedirme a mí que haga un trabajo de ingeniería, un 0 a la izquierda. Pero él dijo, no, eso no me va a impedir a mí. El perfumero tenía la labor entonces de mezclar especies aromáticas y ponerle nombres y entonces etiquetarlas. Y dicen los comentarios que se presentaban entonces incluso a los reyes y al templo. Un perfumero es una persona que andaba bien vestida, con mucho perfume encima, y era una persona diferente a los demás. ¿Y saben lo que hace él? Él agarra ladrillos, él se ensucia las manos y él comienza a trabajar. Y esto nos recuerda que el avance del evangelio requerirá que en ocasiones sirvamos en áreas fuera de nuestra comodidad. Fuera de nuestra comodidad. Pero es que yo no me siento cómodo haciendo eso. Yo recuerdo en una iglesia cuando pastoreaba en Chicago, que un hermano el cual estábamos trabajando con él en su proceso de crecimiento espiritual, él dirigía la alabanza y pedimos un día de limpieza y yo veo que él llega y no se involucra, y yo le digo, hermano, para no decir el nombre, hermano, tú no puedes dar una mano a limpiar aquí toda la iglesia. Y él decía, bueno, el don mío es el de la música. Yo no siento que tengo el don para limpiar. Ok. ¿Ustedes ven por dónde va eso ya? Y debemos tener cuidado, porque en ocasiones la obra de Dios va a demandar cosas que uno va a decir, esto sí es incómodo, pero es lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, ¿usted no cree que no es fácil salir a pasar tratados en los ríos, en los jardines? Es incómodo. Piensen en eso. ¿Saben lo que nos han dicho muchas veces los pastores? Miren, pastores, tienen que cambiar la modalidad porque, ¿sabe qué? Eso ya no se usa. Pero ¿saben que hay personas entre nosotros hoy día que vinieron como resultado de un tocar en la puerta y de un tratado Cristo te ama? Aquí en esta iglesia. Fue incómodo, fue muy incómodo. Pero cuando Dios te llama, el papel de nosotros es responder en fe y en obediencia. Los perfumistas, habían plateros, habían personas de diferentes tipos, estratos sociales, y todos se involucraron a servir a Dios y su palabra. Por motivo de tiempo, en Romanos capítulo 12 nos habla de los diferentes dones que Dios nos da para la edificación de la iglesia. En Efesios 4:11 también apunta a que Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes capacidades para la edificación del pueblo de Dios. Amado hermano y hermana, escucha bien, todos aquí tenemos algo valioso que ofrecer al reino de Dios. Todos aquí. Dios no crea a personas huecas. Dios no crea y salva a personas para que simplemente sentemos y calentemos una silla, o para que nos pongamos un t-shirt que diga cristiano, o para que profesemos simplemente con nuestra boca que somos hijos de Dios. Dios te salva a ti y a mí para ejercer una obra muy especial. Él te ha dado dones, te ha dado talentos. Él utiliza incluso tu personalidad para poder usarla para el reino de Dios y el avance de su gloriosa y bendita bondad y propósito en tu vida. Dios quiere usarte. Me llega la idea, la mente, la idea del mosaico. El mosaico es algo bien interesante, porque el mosaico, se dice, es la creación de pequeñas piezas de diferentes colores y formas. Vienen en forma de piedras, azulejos, vienen en forma de cristales, y por sí solas son insignificantes. Pero el constructor del mosaico comienza a agarrar estas piezas de diferentes tamaños, formas y diseños para formar algo a la imagen y grandeza de lo que él quiere comunicar. Cada pieza es importante y contribuye a la belleza final del mosaico. De manera similar, Dios nos utiliza en su plan
como piezas de un mosaico. Cada uno de nosotros tenemos algo único, tenemos habilidades, dones y experiencias diferentes. Dios nos coloca en situaciones y lugares específicos para cumplir su propósito y su plan. Nuestro Dios es un maestro artesano que entretejió cuidadosamente cada uno de tus entrañas, a cada uno de nosotros con un propósito específico: reflejar su grandeza, su hermosura, su gloria, y así avanzar su reino juntos como hermanos en Cristo. Y debemos luchar entonces, si esto es verdad, debemos luchar entonces con la tentación en nuestros propios corazones, escucha bien, amada iglesia, de querer tener los dones que Dios le ha dado a otras personas. Debemos comenzar a celebrar el hecho de que Dios ha bendecido con ciertos dones y talentos a otras personas diferentes a los míos. Y en vez de sentirnos atacados, en vez de sentirnos menos porque otro lo hace mejor que yo, debemos comenzar a identificar en nosotros mismos, con la ayuda de otros también, cuáles son esas cosas que yo hago bien, cuáles son esas cosas que reflejan a Cristo con mi vida y con mi personalidad. Y en una combinación de abrazar cómo Dios te hizo y celebrar los dones de Dios en otras personas, la iglesia de Cristo crece. Porque no todos podemos ser predicadores, no todos podemos ser maestros, pero una cosa podemos ser: cada uno de nosotros tiene una manera en la cual refleja a Dios con tu vida y con tu persona. Así que, hermanos, en vez de sentirnos atacados o menos por quizás mi falta de educación, mira, tú puedes venir del campo, tú puedes venir de un barrio, tú puedes venir de una ciudad, tú puedes tener un apellido grande o un apellido como los Sánchez que lo tiene medio mundo. ¿Y sabes qué? Nada de eso vale. Nada de eso te califica. Nada de eso te da cierta autoridad. Lo que te hace especial, precioso y hermoso delante de Dios es el saber que Dios en su gracia eligió rescatarte de tus pecados y te ha dado un propósito, una tarea a hacer. Vive en ese propósito, vive en esa tarea. Gladys Aylward fue una misionera británica cuya vida y su testimonio de fe y valentía es un ejemplo para todos nosotros. Cuando ella quiso entrar a las misiones internacionales para ir a Yangcheng en China, los ejecutivos allí le dijeron que la educación de ella era muy baja y que no podían enviarla. No tan solamente eso, le dijeron a ella que su estatura era muy baja, entonces no se sentían cómodos enviando a una persona con tan baja estatura. El tercer rechazo que le hicieron a ella fue que ella no tenía familia o recursos suficientes para poder apoyar el ministerio de ella afuera. Ella se mudó entonces a Londres y en Londres allí comenzó a ser ama de casa, a trabajar en casas, a limpiar, a cocinar, a cuidar niños, y ahorró por aproximadamente 7 años. 7 años ahorró para su ticket de tren para ir a la China. Y llegando a la China entonces allá, convencida de que Dios la había llamado. Recuerden, bajita, no tenía dinero, no tenía educación. El Señor la utilizó para salvar la vida de 5 niños que eran huérfanos, a los cuales Dios puso en su corazón del que ella fuera su madre. Y cuando la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron entonces la China, ella tomó a más de 100 niños, ella sola, en las montañas allí, y comenzó entonces a predicarles y a protegerles y a salvarles, a llevarles a un campo allí donde ellos pudieran estar seguros y salvaguardados. Más de 100 niños en ese entonces vivieron por la fidelidad de la mujer llamada la pequeña gigante de la fe. A los ojos del mundo, nada que ofrecer. A los ojos del mundo, tú no tienes mucho que dar. Pero una mujer humilde, sumisa en las manos de Dios, se convierte en una pequeña gigante. Y hermanos, a los ojos del mundo, necesitamos tú y yo tener la disposición de Gladys. Heme aquí, Señor, úsame como sea. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que necesitamos todos involucrarnos y usar nuestros dones.
Ahora, Señor, al compartir de la cena del Señor, prepare nuestros corazones para que tu palabra nos mueva a abrazar lo que tú nos llamas a hacer por la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.